IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas, IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenida, bienvenido al programa de hoy. Estoy tan contenta de estar siendo capaz de continuar con el programa porque cuando hice el anterior, que fue la toma de contacto otra vez después de muchos meses, demasiados meses, pues no sabía muy bien si iba a conseguir priorizar esto, tener energía, encontrar la manera, etcétera, etcétera, pero sí, lo he conseguido. Así que aquí estamos otra vez para un nuevo programa donde además se viene invitada, preciosa, maravillosa y bueno, simplemente decir que el programa anterior, pues ya sabéis que fue pues un hola, aquí estoy, esta es mi vida, esto es lo que está pasando y estoy feliz de volver y que ahora en este programa volvemos ya a hablar de ilustración a saco paco, que era lo que yo quería. Y bueno, antes de empezar y de presentar a la invitada de hoy, quería recordaros que también estoy haciendo unos directos en YouTube cada X semanas, cada 2 semanas normalmente, aunque justo ahora he tenido que hacer una excepción. Y nada, que esos directos de YouTube son sobre el tema de la inteligencia artificial, que es un temón sobre el que creo que tenemos que estar muy informados, sobre el que creo que hay que observar, ¿no? Y bueno, y también plantearnos pues cuáles son las herramientas que necesitamos para poder gestionar lo mejor posible esta transición que no sabemos qué envergadura va a tener, pero que ya se huele, que va a ser bastante tocha y que puede cambiar el paradigma de nuestra realidad profesional. Entonces yo me estoy enfocando muchísimo a investigarlo, a plantear soluciones, a plantear eso, qué herramientas necesitamos, cómo lo podemos vivir de la mejor manera posible y cómo podemos estar en ese lado ganador, ¿vale? Que nos permita prosperar en un momento quizás de crisis o de transición o de cambio de paradigma muy fuerte. Además, que sepáis que tengo plan maligno que próximamente podré compartir, pero aparte, por supuesto, del curso Soy Ilustrador y ahora que de la revisión de portfolio que podréis hacer conmigo al final, del curso Soy Ilustramoni. Soy Ilustramoni. Me encanta. Del curso Ilustramoni porque no sé si sabéis que he hecho un megapack de toda la formación más brutal que tengo en Ilustrando Dudas, todo lo que necesitas para realmente entender cómo funciona esta profesión, qué necesitas tú como profesional, hacer asesoramiento conmigo, porque como vas a ver y vas a escuchar en este programa, es muy importante hacer las cosas uno a uno de manera personalizada. Y bueno, aparte de todo eso, está el seguimiento personalizado a tope funcionando. Tenemos a nuestro equipazo de mentores que están dedicando 3 meses a trabajar con diferentes alumnos y alumnas para desarrollar sus portfolios, su contenido, para enfocarse a los mercados que quieren, para hacer todo lo necesario para dar ese salto y poder empezar a promocionarse, montar sus webs o PDFs con los que poder darse a conocer, plantear estrategias de promoción para hacer ese proceso ya de despegue, ¿no? Y lo tenemos con la convocatoria abierta y la convocatoria va a estar abierta hasta, si no me equivoco, principios de julio, ¿vale? Así que tampoco queda tanto tiempo y ya sabéis que la capacidad de los mentores para llevar alumnos y hacer el seguimiento es limitada. Llevan a muy poquita gente a la vez y eso también es un privilegio, así que si estás pensando en sacarle partido y aprovechar a lo mejor el verano, ¿vale? O lo que queda de primavera y el verano para hacer ese proceso de lanzamiento, pues ya sabes que es la manera más rápida, más poderosa y más disfrutona, creo yo también. Aunque es verdad que es un gran reto y te lo tienes que poner como, hostia, esto va a ser un salir de la zona de confort, una mili, ¿no? O sea, un entrenamiento muy bestia, pero lo vas a hacer acompañada de personas maravillosas que además les flipa lo que hacen, ¿vale? Y que son súper felices llevándote de la mano y acompañándote en todo ese proceso de desarrollo personal y artístico. Entonces, aparte de eso, este verano
estoy montando un summer camp maligno relacionado con esto que te he comentado de la inteligencia artificial, porque me he dado cuenta de que una cosa que nos bloquea y nos agobia mucho, 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 es el sentir que no podemos hacer nada al respecto. ¿Vale? Vale, está viniendo esta especie como de ola monstruosa de cambio y de incertidumbre y no veo, o sea, todo el mundo está hablando de esto, pero nadie me está dando ni soluciones, ni alternativas, ni herramientas, ni de qué manera yo puedo hacer algo al respecto para prever, para posicionarme, para estar en un buen lugar, para poder tomar buenas decisiones, para lo que sea que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, yo llevo bastante tiempo investigando y me estoy preocupando mucho de detectar cuáles son esas habilidades, cuáles son esas cuestiones que tanto de manera personal como de manera profesional, y en este caso vinculándolo a la ilustración, a las artes visuales, digamos, a la profesión artística, nos van a permitir surfear mucho mejor todo esto que se viene. Y lo quiero montar en forma de summer camp para que nos lo pasemos bien, para que sea fácil, para que te empodere al máximo y para que eso, pues estés como con todas esas armas, ¿no? O con todas esas herramientas a tu disposición para cuando haga falta usarlas. Y en cualquier caso, incluso si no viene aquí el apocalipsis zombie, que espero que no, te va a servir para dar un salto cualitativo brutal con tu carrera. Entonces, ya contaré más, aquí lo dejo y doy paso a nuestra maravillosa invitada, Angie Salerno. Muy buenas, Angie, qué ilusión tenerte en el programa. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos hablas? Hola, yo. Bueno, gracias a vos por tenerme. Estoy en Sydney, Australia. Pero Ahora. tu acento suena a que no eres de Sydney, de Australia. Ni española tampoco. No, soy argentina. Argentina y del mundo, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo Sí, quería sí, sí. como que nos contaras un poco, pues, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, ¿no? Y obviamente si estás en este programa es porque te estás dedicando, queriendo dedicar a la ilustración y que pues, nos cuentes un poquito en qué punto estás ahora, aunque luego te preguntaré más sobre tu recorrido y todo eso. Sobre todo quién Dale. eres y cómo has acabado en Sydney, Australia. Bueno, soy Ángela, vengo de Argentina, como comenté. Estudié diseño gráfico y nada, luego me fui orientando más al mundo de la ilustración, así que ahora soy ilustradora, Ujú, especialmente orientada a libros y a producto. ujú. Em, y bueno, ahí estoy viviendo en Sydney, luego de haber vivido en diferentes países, así que momentáneamente estoy acá. Mm. Que me encanta porque, claro, es que conectamos por ese lado viajero y de conocer los lugares yendo a vivir a ellos durante un tiempo y todo eso. Y en el tiempo que, porque la gente no lo sabe, pero ya voy a hacerles spoiler, el tiempo que hemos estado trabajando juntas, Ujú. hemos hablado desde 3 países diferentes. Bueno, Es verdad. sí, 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 porque en Bolonia no estábamos trabajando juntas, pero nos hemos visto en Italia. Hemos hablado desde Argentina, desde Noruega y desde Australia. Es brutal, me encanta, me hace mucha ilusión. Sí, 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 sí. Sí, hubo un momento que vos estabas en México, ¿o Ostras, es no? verdad, se me había olvidado. Claro, claro, yo estaba pensando en los lugares donde tú estabas, claro, pero a mí se me ha olvidado que Claro, yo también, pero cada vez que hacemos sí, una reunión, tengo un fondo diferente. Es totalmente. verdad que si estás Sí, sí, escuchando el sí. podcast, vente a YouTube y mira, aparte de escuchar los podcasts, porque te vas a dar cuenta de que cada vez lo hago desde un lugar completamente diferente. Sí, sí, sí. Ya el otro día en el aeropuerto, así que ya con Es eso. verdad, es verdad, es verdad. Bueno, es que mi Sí, sí, sí. objetivo es poder llevar como todo el equipo conmigo, que sea lo mínimo, ¿sabes? Como súper minimalista para eso, para que me dé igual estar en la selva, que en medio del mar, que en una casica tranquila junto al fuego, o sea. Sí. Y eso tiene de lindo nuestra profesión, que la puedes llevar a donde vayas. Totalmente, sí. De hecho, mucha gente Ujú. me pide como que hable más, ¿no? De ese tema, porque a mí me sorprende muchísimo. No sé si a ti, si tú te has cruzado con mucha gente que tiene esta visión de la ilustración, pero sobre todo gente de Latinoamérica que me escribe o me habla y veo que ellos quieren dedicarse a la ilustración como donde viven.
Y es como, hola, Ajá. en plan, no puede ser. O sea, si a lo mejor me escribió el otro día, ¿no?, una chica de Costa Rica y me Ujú. hablaba pues eso, de que si mis cursos le iban a dar información sobre cómo trabajar en Costa Rica. Y es como, pues que en Costa Claro. Rica te vas a morir de hambre. Sí, sí, Hay que sí, trabajar sí. para el mundo, desde el mundo para el mundo. Totalmente. De hecho, Aprovechar, tú, sí, sí. claro, o sea, o sea, desde los países, vamos a aprovechar y cuéntanos un poquito tu recorrido con respecto a la ilustración, ¿no? Pero también eso, cómo has gestionado el hecho de estar en diferentes lugares del mundo, porque ya tienes experiencia profesional, pero supongo Sí. que no habrá habido problema, ¿no? No, es lo que decíamos antes, o sea, lo lindo de esta profesión es eso, que puedes estar en cualquier lado del mundo eh, y dedicándole tiempo a esto, y está Ujú, buenísimo. ujú. Bueno, si querés te cuento un poco cómo, Porfa. porque se une mucho todo el tema de los viajes con la ilustración, porque nada, luego de recibirme, trabajé un tiempo en una empresa como diseñadora en el departamento de marketing Ujú, en Buenos Aires, que no me gustó para nada porque no era nada creativo el trabajo. ya. Y yo siempre había querido recibirme y irme a algún lado. No sabía bien Ujú, a dónde, pero la idea era viajar. Y bueno, y surgió la idea de hacer una visa en Nueva Zelanda. Así que en 2017 me fui con mi novio a Nueva Zelanda y ahí no hice nada de diseño, pero me alejé totalmente. Además estaba muy cansada de la facultad, viste, yo era muy exigente. ujú. Hombre, es Entonces, que eres bueno, muy dije, perfeccionista, muy detallista, muy... Entrada a ver el trabajo de Ángela. Di el nombre de tu web, por favor, para que la gente vaya cotilleando. dale, www.angie, es Angie, Ujú. G-I-E, salerno.com. Bueno, y además Eh, hemos dejado hecho un pedazo de portfolio que, por favor, que esto es para marcar. Así que sí, ya lo sí, estáis sí. cotilleando. Y bueno, así que sí, me fui a Nueva Zelanda. Bueno, trabajé de lo que te imaginas, desde Ujú, limpiar, cualquier cosa. camarera, en la cocina, en cualquier lado. ¿Tú Pero sabías lo que sí inglés? O sea, ¿tú entonces sabías eh, inglés o aprendiste mientras estabas allí? sabía por haber ido a institutos de inglés y eso, pero nada, o sea, cuando te vas te das un poco cuenta que no sabes casi nada, Ya. pero te desenvolves. Ya el primer día que llegué tuve que hablar por teléfono para Guau. cambiar no, era como es un colectivo, un bus. Sí. Y nada, viste, hablar por teléfono es súper difícil porque Es no el ves las infierno. caras. Sí, Y sí, sí, bueno, sí. ya así que me bajé del avión y ya estaba hablando por teléfono y fue como todo un desafío. Sí, eso le suma una complejidad más todavía al idioma, pero bueno, nada, está bueno igual. Y Sí. bueno, y algo que siempre como que seguía haciendo fue esto de dibujar. Entonces me iba a cualquier lado con una libretita y dibujaba. Los Ujú, viajes, en un momento nos fuimos al sudeste y empecé a dibujar los mapas de los lugares por donde habíamos estado. ujú, No sabía bien para qué, pero me hacía bien dibujar. ujú, Eh, es como un hobby, no sé. ujú, Este, y bueno, después de Nueva Zelanda volví a Argentina y ahí trabajé un poco freelance, pero siempre, nunca todavía en ilustración propiamente dicho. ujú, Y estando allá empecé un taller de ilustración con un profesor que se llama José Sanabria, que él tiene una escuela que está muy ujú, buena porque hay distintos tipos de clases, pero en la que yo me anoté era de proyectos ilustrados ujú. porque si bien hacía ilustración y todo, me faltaba toda la parte de narrativa, de secuencia, bueno, de Claro, como las relato. bases. Ujú. Exacto. Así que con él eso estaba bueno, viajaba todos los fines de semana, no, todos no, una vez por mes desde mi ciudad a 300 kilómetros de Buenos Aires al taller Ostras, y me todos los fines de encantaba. semana. Wow. No, no, una vez por mes. Ah, vale, qué susto. Es que he entendido todos los fines de semana y digo, por favor. No, sí. Eh, y bueno, y ahí empecé, él nos daba consignas, veíamos como es, distintas estructuras de libros, y bueno, y Claro. en una de esas estructuras, que era de opuestos, surgió un libro que él me dijo que estaba bueno para enviar a concursos, que le había re gustado la Ujú, idea, así que traté de terminarlo cuando vino la pandemia y todo, yo seguí trabajando en ese proyecto, ujú. eh, este, y después cuando, bueno, en pandemia también, en el medio me fui a Oslo, bueno, siempre viajando. Ajá. Eh,
y en uno de los veranos de Argentina agarré y empecé a mandar ese proyecto a editoriales. Vale, o sea que Eh, del taller que estabas haciendo, de ahí salió una idea de proyecto que era de opuestos. ¿Y cómo se llama esa, ese proyecto? mi naturaleza. Ah, vale. ¿Y en qué Habla, consiste ese juego de opuestos? la idea, o sea, la consigna era opuestos y nosotros teníamos que agarrar cualquier cosa, desde colores, formas, lo que sea. Y bueno, yo me metí con las personalidades y me pareció interesante retratar las personalidades con los animales. Mm. Eh, entonces, no sé, por ejemplo, la primera que me surgió fue, no sé cómo le dicen ustedes en España, al bicho bolita, Ah, bueno, bicho el que, bola. Mm. bicho bola, ok. Sí. Eh, con el bicho bolita me salió como que era como que no me acuerdo bien qué palabra le puse, pero alguien más como retraído Sí, como o tímido, introvertido, ¿no? Sí. introvertida, esa era. Es que ahora, como Y estás allí en Australia, también llevarás un cortocircuito cerebral con los idiomas, porque encima el australiano es otra cosa aparte del inglés. sí, no, no, no. Sí, Acá sí. estoy en cero, no, no, no entiendo nada. Eh, y Bueno, bueno, sigue, entonces perdona. comparaba esa personalidad con, por Ujú, ejemplo, un pavo real que como que vos lo ves súper mucho más extrovertida. Entonces, bueno, empecé ujú, a jugar con esos opuestos y quedó linda la idea, estaba ujú, interesante y bueno, por suerte la editorial Amanuta ujú, le interesó y bueno, en ese momento tenía otro título, otra portada. Y bueno, y con ellos lo fuimos trabajando, le modificamos el qué título, la guay. portada, algo del final, y bueno, y lo editaron. Así que, Ujú, qué ilusión, o sea, que sacaste tu primer proyecto. Ajá. Y tú así. Sí, sí, sí. o sea, mientras estabas haciendo este proceso, ¿de qué vivías? O sea, ¿en qué trabajabas o cómo ganabas dinero o te financiaban o... No, siempre fue trabajando otras cosas, viajando. Ujú, Eso es algo que destaco mucho y que siento que me sirvió un montón porque le pude sacar la presión económica a lo que era la ilustración o a sentir qué que tengo que importante, por agarrar favor. tal trabajo que capaz no me gustaba mucho o lo que sea. em, para solventarme. Entonces, Mm, en Noruega estuve casi 3 años y estuve trabajando de camarera. ujú. eh, y bueno, ahí me daba tiempo para cuando volvía a mi casa sentarme y trabajar en lo que me gustaba. Sí, esto es... Y está bueno porque me daba la parte social, que a lo mejor, viste, cuando Claro, estás trabajando mucho en proyectos no la tenés. sí. Y también despejar un poco la cabeza, que eso está bueno. Sí, sí, sí. Es que me acabas de recordar porque ahora que he vuelto de La Palma hace unos días de dar un taller, había una chica muy jovencita que transmitía, ¿no? Pero es que como transmitía como mucha impaciencia, ¿no? Y esta cosa del, pero es que si no le dedico todo mi tiempo a la ilustración y no me esfuerzo por ganar dinero ya, entonces si tengo que coger otro trabajo, en realidad lo que estoy haciendo es como sacrificarle tiempo a la ilustración. Y es, Sí. no te equivoques. O sea, en No, realidad lo que estás haciendo es regalarte la tranquilidad y la paz mental de poder desarrollar el proceso que tienes que desarrollar sin tener que pedirle a la ilustración que te dé de comer en un momento en el que todavía no está preparado tu eso, trabajo. sí. Pero claro, esa impaciencia pues viene mucho del ya, pero es que lo que sucede es que no quiero hacer ese proceso tan largo, ¿no? Y es esa búsqueda del atajo constante sin querer, ¿no? Y yo también entiendo que, Sí. claro, dedicar 8 horas a otra cosa para financiarte el desarrollo de tu carrera también tiene peligro porque, justo lo hablaba ayer también con un amigo, es que es muy fácil que te pierdas, es muy fácil que te Sí. canses tanto tu trabajo que pierdas el foco de lo otro, pero es que ese es el reto. O sea, el reto Ujú. es todos los días cuando vas a trabajar recordarte que es un medio para Sí, dedicarte a la ilustración. No sí, bueno, esto es la supervivencia y lo otro es lo que me hace ilusión. No, no. O exacto. sea, es una Sí, decisión estratégica. sí, Mm, totalmente. Sí, ujú. Y me, para mí está buenísimo eso porque más en trabajos tan así, tan más automáticos y que no tenés que usar tanto la cabeza. Suponer, mm, ahora yo estoy trabajando como diseñadora para un estudio de Australia, freelance, medio part-time, medio casual. ujú, Ahí. ujú, Y lo que me pasa es que
claro, está bien, está buenísimo, trabajo en lo que me gusta, en lo que estoy capacitada y qué sé yo, pero usás la cabeza a otro nivel que si estás Cansa mucho trabajando más. de limpieza o lo otro es más físico, Sí, pero claro, yo termino de hacer trabajos de diseño y no estoy creativa, ponele, porque ya me agoté. claro, claro. Entonces, por eso para mí Tiene su está parte buenísimo buena, complemento. Sí, claro. a mí Sí, 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 me sí. sirvió mucho. Sí. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, Einstein, no sé si sabes, pero es el caso más famoso o sea, y él obviamente lo que hacía sí que era de usar la cabeza, pero para él era como súper mecánico, ¿no? El que él trabajaba como revisando seguros, como Ajá. casos de seguros, y mientras hacía ese trabajo que para él era, ¿sabes? O sea, se dedicaba ahí a darle a la cabeza con sus teorías y sus movidas y precisamente también Claro, tener esa estabilidad y esa parte solucionada era lo que le quitaba el estrés para poder estar tranquilo pensando en sus historias. Y además es que total. ese equilibrio también es muy, muy interesante y sí, o sea, me alegro un montón que lo hayas mencionado. Y Sí. sí, también la parte social, la de salir de casa y además a nivel económico hay una cosa que es fundamental que a la gente le cuesta mucho de entender, ¿no? Porque nos hace tanta ilusión dedicarnos a la ilustración cuanto antes Ujú. y, y bueno, y demostrarle al mundo que hemos tomado una buena decisión, ¿no? Porque siempre está esa cosa del quiero ganar dinero cuanto antes para demostrarle al mundo que puedo vivir de Y esto, que es una buena decisión, que no la he cagado, que yo puedo y no sé qué. Pero cuando quieres hacerlo rápido y mal y atajas, en realidad te estás como condenando o a quedarte en un modo muy precario o a no llegar, ¿no? Y estás sí. como al final validando precisamente eso que te dicen de que no lo consigues y que no lo vas a conseguir porque cuando atajas demasiado no te salen las cuentas. ¿Y Ujú. por qué? Porque estás regalando tu trabajo, porque normalmente no tienes suficiente nivel y tú tampoco te has formado ni capacitado lo suficiente para tener esa visión más profesional, esa relación más profesional con la ilustración y saber valorar lo que cuesta hacer ilustración y ponerle el precio correcto y todo eso. Entonces, la gente a veces piensa, es que yo prefiero regalar mi trabajo por 10 Sí, euros que limpiar una casa por 10 euros la hora. Y yo pienso que debería ser al contrario. Un trabajo que está total. estipulado a nivel, digamos, mercantil, como que el valor que tiene es pues entre 10 y 12 euros la hora, me da igual que sea de camarera, que sea de limpieza, que Mm, sea de cuidar niños, de clases particulares, de paseadora de perros, me da igual. Pero es, como tú dices, es algo que no es tan cualificado, que no te consume y que además no hay un valor como súper subjetivo detrás, que es lo que nos pasa con la ilustración, que hay cuestiones objetivas y cuestiones subjetivas y depende totalmente del cliente, del uso que le van a dar y tal. Entonces, a mí me parece que cuando regalamos nuestro trabajo por 10 euros, sí. ¿vale? Estamos traicionándonos a un nivel brutal y en cambio cuando estamos trabajando cuidando de niños por 10 o 12 euros la hora, pues no estamos, o sea, está bien, ¿sabes? Claro, Entonces ahí hay como una cosa interna que es muy importante, o sea, que esto que has comentado es mucho más importante de lo que la gente se sí. piensa, tener esta mentalidad, Sí. ¿no? No, Mm, y además eso que dijiste de creer que estás perdiendo el tiempo o algo, como que a mí me mm, parecía súper importante invertir el tiempo en las ilustraciones y en los libros. claro. Y es eso, al sacarle la presión económica, es como que, no sé, el último libro me llevó casi como un año. Pero bueno, a mí no me importaba porque lo Claro. económico estaba en otro lado, entonces yo me podía relajar y hacer, Ujú, como que a esta altura de mi carrera lo que más me importa es el resultado y que sea un buen producto, más que lo mm. económico, que creo que eso va a venir después con el tiempo. Exacto, o sea, qué razón tienes, por favor, menos mal. Ahí sí que, es que, ahí ilustra pro que estás hecha, me encanta. No, pero es verdad, o sea, la gente quiere como hacer muchas cosas, cuanto más rápido mejor, cuanto más dinero ganen mejor, y es como, no, es que al principio en realidad merece la pena que te preocupes mucho de trabajar el proceso, de tener buenas ideas y de ejecutar bien esas ideas para que el resultado sea el mejor posible y poder competir a niveles más altos cuanto antes. Porque si no te Exacto. quedas en esa tercera liga, ¿no? Como Ujú. en ese inicio de. Pero yo lo veo como una pirámide, ¿no? Con muchos escalones y hay como varias ligas, ¿no? Yo, pues tercera, segunda, primera liga, ¿no? Que arriba es donde están pues, los rockstars, que llevan un montón de tiempo, que su trabajo es magnífico y tal. Pero tú cuando empiezas,
trabajo pues empieza siendo Sí, caquita, luego menos caquita, luego un poco decente, luego más decente, luego muy decente sí, sí, y luego sí. ya va mejorando. Pero claro, ese proceso inicial, cuanto antes lo pases mejor, pero es buscando buenos resultados. Mm. Sí, y después no me quería olvidar de mencionar que cuando hablaste del tiempo, yo me acuerdo cuando iba a la universidad, yo no trabajaba, porque por suerte mis papás ellos me Apoyar seguían económicamente. manteniendo, exacto. Ujú. Entonces, claro, yo estaba todo el día dedicada a la facultad y era lo único que hacía, Buah, qué estudiar y gusto. hacer los trabajos. Pero claro, después me daba cuenta que mis compañeros que sí trabajaban, invertían mucho mejor el tiempo, porque Claro, el poco eran más tiempo que ellos eficientes. tenían son mucho más eficientes. Y eso también me di cuenta trabajando en otras cosas, que vos puedes estar todo el día trabajando en ilustración y capaz que otro día que tuviste menos tiempo y más apuro, lo resolviste mucho más fácil, sin darle tantas vueltas y sos así mucho más eficiente cuando tenés menos tiempo que cuando tenés tanto. Sí, sí. Bueno, y también tiene mucho que ver con que no nos educan para organizarnos bien, no nos educan para ser Mm, metódicos, no nos educan para priorizarnos también. O sea, de ujú, pronto, esta es la trampa en la que cae mucha gente y a mí me parece admirable tu capacidad o sea, de ponerte el compromiso de dedicar cierto tiempo a hacer tus cosas y priorizarlo, aunque yo sé que ha habido momentos donde te ha costado más y tal, pero en general lo llevas bastante bien. Hay gente que vive tanto de cara afuera, de cara a lo que le pide el mm, mundo todo el rato, que deja siempre para el final lo que es para ellos y no consiguen priorizarlo. Y a mí me parece que si eso es lo que te pasa, ese es el primer ejercicio que hay que hacer, la sí, primera piedra que hay que sacar del camino, ¿no? Es como, bueno, pues vas a tener que reaprender esto porque si no, tu objetivo de dedicarte a la ilustración va a ser imposible, porque es que además la ilustración es muy autodidacta. Aunque te exacto. formes, tú tienes que seguir dedicando tiempo por tu cuenta, desarrollando tus cosas, ¿no? Sí, 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 y eso me parece re importante también porque siento que un editor o alguien que te contrate te va a contratar por algo que haya visto que vos hayas hecho. No te va Mm, a contratar por algo que no existe. A lo mejor te claro. llaman porque, mira, vi esto y me pareció que se puede ser aplicable a... Ujú. entonces es súper importante dedicarle tiempo a tus proyectos a crearte vos a inventarte vos tus propios trabajos. Y eso es Claro. es lo más difícil. Claro, sí, es que creo que la gran diferencia quizás con otras carreras es que como se basan mucho como en el conocimiento y en el título, ¿vale? O sea, en el Mm, resto de sectores profesionales y tal, la gran diferencia con la ilustración es que la carrera te la tienes que construir tú creando antes de que te den trabajo y esa inversión, o sea, para que te hagas una idea, a veces en asesorías he tenido como que grabar una parte de la asesoría dirigida a la familia, a la pareja, de la persona a la que estaba claro. mentorizando para decirle, mira, familia querida, bonita, que gracias por apoyar a esta persona, pero que sepáis que en la ilustración, si esta persona no dedica un año a terminar de consolidar su formación por su cuenta, desarrollando proyectos para su portfolio, etcétera, etcétera, o sea, si no se hace ese catálogo de producto de Mm, o sea, esto es lo que soy capaz de ofrecer, pues no va a conseguir trabajo, entonces dejad de darle por culo, ¿sabes? En plan, total. es que es horrible, ¿sabes? Pobrecita la gente, tío, que dice, es que mi familia sí me apoya, pero me pregunta que por qué no trabajo todavía, que hace falta para... Y digo, pues que te dejen en paz, eso es lo que hace falta. Sí, 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 sí. Ay, así, por eso tan importante, porque quiero decir, las familias también o las parejas y tal sufren este tema y les cuesta un poco sobrellevar esto porque generalmente les afecta que tú no estés trabajando porque no tienes esa solvencia económica. Entonces es que esto Claro. es bueno para todo, lo de Es que que hagas este combo. y también tomártelo como un trabajo, porque uno piensa que capaz porque no te está entrando dinero, no estás trabajando, pero el tiempo que estás invirtiendo en el Es portfolio y en los trabajo, proyectos es trabajo. Pasa que, exacto. bueno, y se ve a futuro, y eso es lo que tiene esta profesión, que es eso, es invertir un montón a futuro, y Ujú. Claro. eso O sea, en es otras complicado. empresas, quiero decir, tú montas un emprendimiento de otro tipo
y el tipo de recursos que inviertes son dinero, básicamente. Dinero y tiempo Claro. de trabajo, no fuerza de trabajo, pero sobre todo dinero, y enseguida creas un producto, servicios, no sé qué, no sé cuántos. En nuestro caso, lo que invertimos es nuestra creatividad y nuestro tiempo de Sí, trabajo para desarrollar eso, y no depende tanto del dinero, depende de que nosotros nos sí. pongamos y lo hagamos. O sea que sí, 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 sí. De hecho, en las escuelas de Estados Unidos, de Reino Unido, o sea, digamos que las formaciones más potentes que existen de ilustración, incluso después de que los alumnos hagan 4 años y a lo mejor un máster de 1 o 2 años, o Mm, sea, entre 5 y 6 años de formación, y aún así les dicen, y ahora búscate un trabajico, y pásate el próximo año haciendo un portafolio de puta madre, desarrollando tu universo visual y mm. tómatelo con calma. Y claro, tú dices, madre mía, y aquí salimos de formaciones de 2 años de ilustración o autodidactas y Sí, queremos trabajar ya, y es como que no, que así no. sí, 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 Total, sí. sí, sí. Bueno, a ver, cuéntanos, cuéntanos, porque además tú ya tienes experiencia habiendo desarrollado más libros de otros escritores y más, es decir, tú ya has ido consiguiendo encargos de desarrollar proyectos de libro, y me preguntaba, pues, ¿cómo ha sido tu experiencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre desarrollar tus propios proyectos y abordar proyectos de otros, ¿no? Porque además la Ujú. gente siempre quiere llevar estas dos cosas a la vez y ser autor integral y al mismo tiempo hacer ilustraciones para otros, pero es verdad que hacerlo realidad suele ser difícil. Entonces tengo mucha curiosidad. Sí. Bueno, para que me bloquea. Te pilla en blanco. Bueno, No, tengo porque entendido, no pasa entró nada, una no pasa amiga y nada. me bloqueé. Ah, bueno. Nada, no pasa nada. Bueno, es que la gente no lo sabe, la gente no lo sabe, pero es que ha habido una odisea detrás de este programa. Sí, 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 ¿Qué ha sí. pasado allí? Buscando internet Buscando por el todo santo Australia. grial del internet. No, que acá Maldito cierra todo internet. muy temprano. El internet que tengo en casa es malo, y bueno, estaba buscando algún lugar para ir y vine a lo de una amiga pobre, pero tiene que hacer cosas. Y me prestó su casa, así que acá estoy. Pero Sí, bueno. el otro día estaba yo en casa también, porque de La Palma volví por Madrid, me quedé en casa de una amiga y su pareja, y de repente yo estaba dando una clase de un máster, y claro, yo me había encerrado en su habitación, ¿no? Me había sentado en su cama, me había montado ahí todo el tinglado con una mesa y todo, pero claro, de repente veo abrir así a la pareja, entrar medio desnudo a coger ropa, y yo ahí con No, los no, alumnos así, ¿sabes? y te fuiste. Sí, sí, sí. Cosas del directo, no pasa nada. Sí. Bueno, a ver, tengo entendido que Eh, después de tu primer libro fue sí, muy buena la experiencia y la relación con la editorial, ¿no? Y sí, fue un poco por ahí. claro, ese libro lo que tuvo de bueno es que venía bastante resuelto, como que yo ya se los entregué como muy cocinado. Claro. Ellos me hicieron un par de ajustes y salió muy rápido. Después me pidieron que ilustre Los Tres Cerditos, que es bueno, la Ujú. historia clásica, que era para entre niños de 0 a 3 años. Eso, era un librito de estos de cartón, ¿no? Pequeñito. Sí, sí, con puntas redondeadas para que los manipulen los bebés pequeñitos. Ujú. Y bueno, y me costó un poco encarar ese trabajo porque me parecía que el lenguaje que había utilizado para el libro anterior no iba para bebés porque era como muy complejo, con mucho detalle. Mm. eh, y a su vez dibujar cerdos, no sé si me... Era Ya, como que sí, 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 total. no me interesaba, como que sí, no sentía esa conexión que había sentido con el proyecto anterior porque había surgido de mí, básicamente. Claro. Eh, y bueno, y lo bueno es que en este taller que estaba haciendo podíamos llevar encargos y hablar de esos encargos en clase. Entonces yo le comenté esto a mi profesor y él me dijo, es que uno se relaciona mucho mejor con lo que elige que con lo que no Claro. elige. Y sobre todo Eh, porque llevamos toda la vida haciendo eso. O sea, toda la vida llevamos dibujando lo que nos sale del dedo gordo claro. del pie, ¿sabes? Sí, sí, No, sí, sí. claro. Entonces ahí me di cuenta de eso, de que uy, qué difícil resolver encargos de otros en los que uno no tiene un interés tan genuino, ¿viste? Y que no Ujú. se conecta tanto con esa historia. Entonces, encontrarle hacer propia la historia y encontrar, bueno, qué te atrapa de eso, qué querés mostrar de eso, no sé, tratar de hacerlo un poco tuyo y bueno, buscarle la vuelta.
Así que ahí, nada, Ujú. tuve que descubrir o ver qué lenguaje utilizaba. Es que esto es eh, un temón, ¿verdad? Porque a ti te eligieron inicialmente precisamente por el lenguaje que habías usado previamente, ¿no? claro, esa era mi duda, que en realidad no sabía si era por el lenguaje o si era por la manera de trabajar, por lo que ¿Y sea, no lo por si le había preguntaste? gustado. No, Yo no, que no entiendo por qué la gente no pregunta las cosas, tío. O sea, es no, como, a no, ver, ¿tú por qué me has pedido a mí que haga esto? ¿Es porque tienes prisa y te viene bien? ¿Es porque te gusta mi claro. lenguaje y quieres que continúe con esto? Yo sé, no sé. No, encima estaban, lo necesitaban bastante urgente, entonces fue como un poco difícil para mí Claro. encararlo. Y de hecho, al principio había hecho un planteo más similar al anterior, a lo mejor con menos detalle, pero Ujú, básicamente seguía usando un poco un lenguaje más realista y todo. Y ahí me ujú. contestaron como, me parece que, tipo, me encanta cómo trabajás, pero me parece que tu estilo no encaja en este proyecto, me dijeron. Y yo digo, no, bueno, yo igual lo quiero hacer, porque yo quería trabajar de eso. Entonces digo, no, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Te envío Perdona que otra te propuesta. interrumpa, perdona que te interrumpa. En este punto es que le pasa a muchísima gente cuando está empezando y que también porque a veces los editores no te eligen por el universo visual que tienes en ese momento, porque a lo mejor tampoco está, es decir, hiciste un proyecto con ellos, pero a lo mejor no está tan construido y en tu portfolio también pues hay cosas variadas y tal, o tú Sí, todavía no lo tienes tan claro, ¿no? Cómo quieres resolver a nivel gráfico y eso. Y entonces este punto es muy importante porque además es una de las cosas que luego trabajamos y que sí, tuvimos que hablar mucho y ver cuál era la fórmula, ¿no? sí, Y pasa mucho en las asesorías también, que la gente se pierde en el bosque, que por resolver sí. una cosa de otro y por adaptarse se pierde, ¿no? Y yo no sé. Sí, es que, Ujú, sí, perdón, pero ahí para mí está como la eterna duda de qué es mejor, si tener un lenguaje propio y como ser fiel a eso y que te conozcan por eso, o ser un poco más adaptable, más versátil, ¿no? más versátil, sí, poder resolver distintos encargos. Y bueno, yo ahí decidí tratar de resolver lo que ellos necesitaban porque me interesaba hacerlo. Hacerlo, claro. Y sí, y al estar empezando también no me quería como casar con un lenguaje que está bien, había sido muy genuino mío, pero bueno, no sé, o sea, puedo crecer para otros lados. Así Ujú. que bueno, le encontré la vuelta o busqué un lenguaje más acorde a los niños y bueno, y ahí les gustó la idea y bueno, y salió bien después de Ujú, todo. ujú, Eh, y bueno, y después de ese me encargaron otro libro más, siempre en la misma editorial, que este fue para colorear para adultos. Lo bueno ujú. de Amanuta fue que siempre me dieron un montón de libertad a la hora de trabajar. Ajá. Ujú, Y en ese proyecto fue, no sé, queremos algo para ilustrar para adultos, para colorear, que hable de emociones. Esa fue la ujú, consigna. ujú. Entonces, por un lado estaba buenísimo porque tenía un montón de libertad, pero por otro Pero lado por era otro como, lado, uff, claro, claro, es como, o sea, séme un entras en poco más parálisis por claro. análisis. Claro. Sí, 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 Así que bueno, ahí se me ocurrió relacionarlo, bueno, con el mundo de los viajes. Hice todo un libro de distintas ciudades, distintas partes del mundo y paisajes que eh, que dan un tipo de sensación para el que sí. lo mire. Ujú, ujú, Eh, y bueno, ahí desarrollé todo ese proyecto. Y ujú. después Vale, de eso entonces, fui... Ah, perdona, sí, entonces déjame que recapitule. Entonces, hasta ahora hiciste el proyecto que salió de tu taller, que era tuyo, que era el de opuestos, luego uno de pequeñitos y luego otro y que era este, de colorear. Entonces, en ningún caso todavía era un proyecto realmente narrativo. Bueno, el de los tres cerditos sí, pero como era como para niños muy pequeños, era como muy básico, ¿no? En plan, sí. vale. Hasta, Ujú. hasta ahora no. Ese encargo fue después de que hicimos la asesoría, que bueno, que ahora lo contamos si querés con un proyecto que tenía más personal. Ajá. Eh, y ahí sí, después surgió un proyecto que está escrito por Eugenia Perdela, que es una escritora Ujú. argentina. Eh, Hermoso, re linda la historia, que ahí sí, Preciosa. desde el principio me pude conectar con la historia porque además estaba muy relacionada con el proyecto que habíamos hecho antes. Eh, Exacto. Así que fue una coincidencia y estuvo re bueno porque me pude como
conectar muy bien con la historia desde el principio, como no me costó para nada. ¿Tú de verdad piensas que fue una coincidencia? ¿Tú no piensas que el trabajo llama al trabajo un poco? Que, o sea, aunque ellos no hubieran visto este proyecto, que no lo sé si lo vieron, el que hicimos tú y yo No, no lo juntas, vi. pero yo de verdad pienso que cuando tú trabajas y te enfocas a, o sea, que es muy fácil que te vayan llegando cosas del estilo, porque además es que ha pasado mil millones de veces, incluso gente con la que empieza a hacer mentoring, que justo Sí, empieza a hacer mentoring y le sale un encargo y dice, joder, es que en el momento en el que he priorizado la ilustración me han empezado a pasar cosas en la ilustración, claro, cuando estaba todo bloqueado, digo, es que tiene mucho que ver con dónde pones tu intención, ¿no? puede ser, Quiero decir, no quiero No, sonar no tengo la respuesta. claro, claro, o sea, no quiero sonar aquí al secreto y a todo eso ahí súper místico, pero sí que de verdad pienso que cuando uno pone la energía en un lugar, o sea, obviamente está haciendo que sin querer todo vaya un poco enfocado a eso, Claro, entonces vaya regalo que te saliera ese proyecto. sí. Mm, Y sí, en realidad no, sí, puede ser que tenga algo ahí de conexión ujú, medio mística, pero ujú. también lo que me pasó en ese libro era que, ¿te acordás? Yo llegué a vos con una idea de Vamos a libro en la que, contarlo. Sí, o bueno, sea, vamos a contar, vamos a ir así de manera ordenada porque si no, claro, no hacemos ahí sí, saltos queda bien. temporales y la gente no se entera. Entonces, lo que pasó fue que tú decidiste ir a Bolonia. ¿No era la Mm, primera vez que ibas a Bolonia cuando nos encontramos? sí, No, ya habías. Sí, vale. no, no. Sí, de hecho Vale, yo vale. llegué a tu página web porque yo estaba en Oslo y bueno, como yo soy de Argentina, para mí siempre ir a Bolonia había sido ahí como un Sueño. sueño, que Mm. es como, claro, o sea, no es una idea muy realizable. Sí es, pero es más difícil viviendo de esto. Eh, entonces quería aprovechar que estaba allá para ir y no estaba muy preparada porque yo sabía que en enero tenés que empezar a mandar mails y todo y yo estaba, no sé, creo que ya era febrero y ni siquiera sabía si iba a ir o no. Y ahí Ujú, me puse a buscar información de Bolonia y todo y me salió el curso tuyo de A ujú, Bolonia Vas. Y ujú. ahí me acuerdo que te escribí porque el curso había sido en septiembre, no me acuerdo cuándo lo habían Claro, dado. porque lo preparamos con mucho tiempo de antelación, pensando en todos los pasos que hay que dar de organización de viaje, de construcción de portfolio, de proyectos, de hacerte bases de datos, pedir citas. O sea, yo lo hago para que la gente tenga la formación y luego el tiempo para prepararlo Sí, todo. Entonces es sí, está raro, bien. pero como 6 meses Sí, antes o está así. bien. Sí, sí, sí. Y ahí no, te mandé un mail y porque me interesaba, creo que vos tenías un PDF del curso, Mm, entonces digo, bueno, por lo menos, o puedo ver el curso online, no sé, no sabía. claro, Y que ahí ahora me lo vendo mandaste el como guía. PDF, Claro, sí, sí. claro. Y lo bueno es que me mandaste un grupo de WhatsApp para hacer Dije, conexión. exacto, dije, vente aquí al Sí, sí, sí. grupito de. Lo más interesante de todo. Porque si bien, nada, yo estaba acostumbrada a viajar y todo, nunca había viajado sola. Siempre Vale, estuve no con sabía. mi novio. Sí, entonces en Bolonia fue el primer viaje sola que me subí en avión. ¡Wow! ¡Hostia, qué Entonces fuerte! fue, sí, sí. Eh, y bueno, y Vale. ahí nos conocimos en uno de los almuerzos en la feria y Porque tenemos un meeting point en Bolonia diario a la 1 en una zona muy concreta para que todo el mundo tenga ese lugar donde reunirse con otras personas, conocernos, compartir y tal, y llorar si hace falta y compartir alegrías y todo. Muy bien, sí. iba a decir eso. Perdona, que te voy haciendo aquí los No, incisos. no, no, está perfecto. Y ahí me acuerdo que, nada, yo tenía mis cosas, qué sé yo, y vos las miraste y me dijiste, ay, ¿las puedo mirar? Yo dije, sí, obvio, míralas. Eh, y bueno, ahí me hiciste dos comentarios de mi trabajo que fue como, wow, qué bueno lo que Ujú, me dijo, que ujú, resumían todo. Y entonces, nada, me dieron ganas de hacer algo con vos, de hacer alguna mentoría o algo. Y ujú, bueno, y volviendo de Bolonia, que Bolonia no sé, me parece que en cualquier momento que vayas es como una gran inspiración. Me puse a mirar un montón de libros y nada, y ver cada historia que contaban y bueno. Y al volver, cuando volvía de Bolonia a Roma en el tren, se me empezó a ocurrir una idea que ujú, estaba relacionada con Italia, porque, bueno, en Argentina hay muchísima inmigración italiana, española, entonces, tenía una historia ahí de mis abuelos que quería contar y bueno, y le empecé a escribir, qué sé yo, y dije, le voy a escribir ahí a ver
sí me ayuda a darle forma. Y ahí te escribo. Me hizo mucha ilusión, porque además es un tema súper bonito, de esa búsqueda de las raíces, ¿no? De entender Sí. de dónde venimos y ese viaje que provoca la migración, que además suele ser duro porque rompe realidades y te fuerza a construir una vida nueva. Entonces, me parecía un tema precioso. Sí. Mm. Y además, nada, yo ahora que estoy migrando es por una decisión personal, para conocer y porque es algo que me divierte, pero en esa época ellos tuvieron que huir y De es la súper guerra. Oh, diferente, sí. claro, sí, sí. Entonces es nada. Y bueno, y ahí empezamos a Porque lo que contraponer esos dos planteamos, mundos. claro, Ujú. porque lo que planteamos fue trabajar durante, o sea, porque yo tengo o sea, aparte del mentoring, que es una cosa que hemos hecho después, que es que yo te acompaño durante 3 meses, yo lo llamo ahora proyectoring, pero siempre me gusta inventarme nombres tontos para... Entonces, lo que hago es que sabiendo cómo debería ser el desarrollo de una estructura y de un proyecto de libro, planteo ciertas revisiones o ciertos feedbacks. Entonces, reunión con feedback. Entonces, yo voy pidiendo a la persona que vaya desarrollando, pues ahora toca esto, pásame el texto, vamos a ver, no sé qué, porque Ujú. además tú tenías la idea y tenías algo escrito, pero trabajamos mucho el texto, ¿verdad? Sí, Mucho. sí, Y fue muy interesante ese proceso. sí, porque eh, nos pasa esto al ser ilustradores, tipo, yo no tengo, o sea, nunca escribí nada, entonces la parte de la escritura me parecía súper difícil. Si bien los libros para niños a lo mejor no tienen tanto texto, entonces, y qué sé yo, el lenguaje no es tan complicado, como que es Ujú. más fácil o más abordable hacerlo, pero sí necesitaba como una supervisión. Y que Eh, además, sí, sí, no, pero además parece que porque haya menos texto o no sea tan complejo, va a ser más fácil llegar a algo parecido. sí, Y luego te das cuenta de que no es tan fácil. Y además hay una cosa muy curiosa en la que tampoco pensamos, que es que cuando somos autores integrales tenemos la oportunidad de decidir qué espacio deja cada parte a lo demás. Es decir, claro. cuánto va a contar la ilustración y qué va a contar y qué enfoque o qué tono va a tener, cuánto quieres Total. transmitir con el texto. El texto está siendo redundante y lo podría contar con la ilustración, ¿no? Entonces, es un proceso de destilado que lleva tiempo, ¿no? Sí, Y que además se es muy trabaja también un complejo. poco a la vez. ¿Te acuerdas que fuimos Exacto. trabajando mucho como esa mezcla Sí, de desarrollo de story y de pulir el texto y todo? Fue guapísimo, sí, vamos. sí, sí. Sí, Mm, estuvo bueno. Sí, me parece re importante esto de una supervisión, o ya sea un taller o bueno, esto que teníamos nosotras, ujú. porque me parece súper importante ver la opinión del otro, porque cuando estás comunicando necesitas ver cuál es la impresión en el otro y lo que siente, Sobre todo al porque puede principio. estar bueno, Ujú, sí, porque claro. puede estar buenísima la idea, pero si no se entiende o lo que sea, Ujú. Yo me eh, acuerdo que, por ejemplo, una de las cosas más complejas que le pasa a todo el mundo es que no sabes muy bien quién lo está contando, quién es el ujú, narrador, ¿no? ¿Te acuerdas que, porque en tu caso es un viaje de, o sea, tú eres la narradora, pero empieza tu yo niña, sí, tu yo pequeña, ¿no? Y entonces tuvimos que definir mucho en plan de, vale, pero esto quién lo está contando, la yo niña, o sea, tu yo mm, niña o tu yo adulta o tu abuelo o, ¿sabes? En plan, y luego simplificar mucho porque también sucede que cuando queremos contar una historia queremos meter muchísima información o queremos, sí, como transmitir mucho y no nos sí, damos cuenta de que todo eso se transmite a través de la emoción y de las pequeñas anécdotas y de los pequeños puntos de inflexión narrativos, sí, ¿no? Y que no hace falta mm, dar tanto información o querer que pasen tantas cosas a la vez o transmitir tantos valores a la vez. O sea, en la total. simplicidad precisamente creo que está la clave y es muy difícil, muy Sí, sí, difícil. Fue un sí, proceso que fuimos parte por parte, pero por suerte tú eres una persona como muy ordenada también, ya de por sí, y que entiende muy bien los feedbacks. Que esto también cuesta, mm, porque como has dicho antes, cuando estamos acostumbrados a hacer lo que nos dé la gana un poco, que es nuestra relación con la ilustración de manera natural, por hobby,
pues claro, de repente que alguien te rompa un poco los esquemas de tu idea, de tu proyecto, de tus textos, puede no Sí, entrar bien, pues, pero tú, sí. jolín, lo llevaste muy bien. No, sí, pero sí, porque siento que suma muchísimo la opinión del otro, siempre. Mm. Sí, quizás tú tenías esa actitud o ese planteamiento de es que lo que busco es un trabajo en equipo, ¿no? También, sí, porque tomar, más en un proceso de un libro que es tan largo, tomar y tantas decisiones que hay que tomar, Que la porque, gente no es por, consciente. claro, por más mínimo que sea, si pongo esto acá, si agrego esto, si saco aquello, y podés estar dando vueltas, y yo encima soy muy indecisa en la vida en general. Entonces puedo Ah. estar, no sé, si no hacía eso con vos, puedo estar años haciendo eso. Y sin Estás todavía ahí avanzar. con el proyecto que no sabes ni. Sí, Ya, no, ya, no, ya. no. Entonces, Sí. ¿qué ha sido como lo más valioso que a ti te aportó el trabajar en equipo, el trabajar entre las dos? O sea, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿O que no te esperabas tanto aprender y has aprendido? ¿No? Eh, bueno, esto de ser ordenado me parece re importante, porque a veces, o a mí me pasa por lo menos, y seguro que a mucha gente le pasa, que estás como con una idea, pero te surgen varias, y si se te empieza a hacer una nebulosa y querés hacer todo junto y no haces nada, Mm. entonces organizarte, establecer prioridades. Bueno, para mí es re importante tener estas reuniones cada 15 días o un mes, lo que sea, Ujú. tener como una fecha de entrega, eso me Ajá. parece re importante, porque si no, y también lo hicimos después, hice otra El asesoría con mentoring. vos para, Ujú. exacto, para trabajar el portfolio y todo eso, y también, o sea, tener esa fecha límite para entregarte a vos es súper importante, porque si no, es lo que decías antes de darte prioridad en tus proyectos, Muy en tus cosas, difícil. lo dilatás y no lo haces más. Eh, Sí, totalmente. eh, Sí, de hecho, yo la razón por la que lo ofrezco, aparte de por dar orientación y que todo vaya como más, pues eso, ¿sabes? Como mejor dirigido, pero sobre todo, es como, tío, si tú sabes que no consigues hacerlo sola porque no te sabes priorizar, porque no nos han educado a eso, paga pasta y ten a alguien detrás tuya sabiendo que si no le entregas te va a caer bronca, total. ¿no? Y Sí, que te sí, vas a sentir mal. Es que tenemos que hackear nuestro propio sistema, si no es que no hay manera. Es como mal. Sí, hacer eso. deporte o con la nutrición y todo eso. Tienes que buscarte a alguien que te dé collejas, tío, es que si no. Total. Sí, yo necesito ir a una clase que haya un profesor o profesora, porque si tengo que ir sola no voy. Claro, Es como, ¿qué es exacto. eso? Es como, no sé por qué. Bueno, es que no nos han Sí, educado así. O sea, tú sí. imagínate que toda la vida en el colegio, en vez de que nos mandaran exámenes y deberes, nos preguntaran, bueno, a ver, Pepita, ¿qué intereses tienes ahora mismo? ¿Qué es esa cosa que te está fascinando? Vale, muy bien. Sí. Y pues ahora vamos a pensar en un proyecto. Tienes que presentarme 3 proyectos, 3 ideas de cosas que te gustaría investigar o de algo que te gustaría crear con ese tema. Vale, y Mm, ahora piensa en el desarrollo. ¿Cuánto tiempo te puede llevar? Mira, aquí tienes la estructura. Ahora, teniendo esto en cuenta, dime en qué fechas o sea, te vas a poner para hacer esto, y que toda la vida viviéramos el aprendizaje así, tomando nosotras las decisiones de mi proyecto, mi inquietud, mi tema, mis fechas, mi todo. Pero no, es al revés. Como quiero que me entregues esto para no sé cuánto, necesito esto sí, para no sé cuándo otro. Pues es lo que tal cual. nos ha tocado. Es muy difícil ir Es contra verdad. eso. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, ahí perdona, volvés a que eso. te he cortado, No, y sí. que ahí volvés a la importancia de hacer cosas que te interesen, porque uno en la escuela en general no le interesa nada de lo que ve, o poco. Claro, Entonces, total, sí, sí, sí. Tienes que volver sí, a tus raíces, ¿no? A tu esencia. Por eso muchas veces también a la gente cuando empiezo mentoring, pero estoy trabajando más en el contenido, ¿no? En su lenguaje, en su universo visual, en qué es lo que quieren contar, ujú, me doy cuenta que están tan desconectados de realmente de quiénes son, de qué les interesa y tal, que les digo, a ver, hazme una lista de todo lo que te gustaba de pequeña. Todas las cosas que te exacto. gustaba hacer, todos los temas sobre los que leías, sobre los que tal, sobre Mm, los que hablabas, las cosas que estabas enganchadísima, no sé qué, y la mayoría de las veces sale de allí, todo. es verdad. Y es Sí. muy bonito, sí, sí. Bueno, perdona, que te he cortado y estabas explicando un poco, pues eso, lo del proceso, ¿no? ¿Dónde quedamos?
Nos quedamos un En esto de poco... dar Sí. del feedback, de encontrarnos y esas Ujú, cosas. ujú. Eh, mm, Sobre todo es, o sea, yo la pregunta que te hacía era como, ¿cuáles son los aprendizajes que más te han sorprendido o que han sido más valiosos a la hora de desarrollar el proyecto? Porque una cosa es el mentoring y otra cosa es ok. desarrollar un proyecto juntas, ¿no? Ujú. Ujú. Pues no me he llevado nada valioso de aquí. No, también tener en No, cuenta pero que creo son mis que 10 de la mañana y sus no sé cuántas de la tarde, ¿sabes? O sea sí, que... sí, sí. Eh, no, pero para mí creo que siempre no estar solo en eso, en ese tipo de trabajos. Como Ujú, tener esa la visión de un otro y de un otro que sepa, como que esté capacitado como vos, porque no es lo mismo, no sé, hacer una ilustración y que le guste a tu mamá o a tu familia y total. mostrarla, o sea, Sí, alguien que tiene conocimiento de la industria, digamos, y de cómo se hacen las cosas. claro, claro. Ujú, Eh, Pero sí, es como que eso me parece re importante, porque si no, al estar solo es como que es eso que decíamos antes, darle muchas vueltas sobre lo mismo, no poder ujú, cerrar una idea, ujú, eh, ujú. eso. ¿Y te sirvió, por ejemplo, porque, por ejemplo, yo he tenido, o sea, esto es algo de lo de Proyectoring, es algo que estoy empezando a hacer, que no he hecho tanto, lo de desarrollar proyectos así completos, que luego se Ujú, quedan en maqueta, porque obviamente yo no recomiendo tener que hacer el proyecto entero. sí, Pero, pero claro, yo para poder ofrecer este servicio, lo que hice fue hacer una estructura de trabajo, es decir, yo considero que una manera muy eficiente de abordar un proyecto de libro es siguiendo X pasos, ¿no? claro. Y yo me pregunto si tú tenías esa manera de trabajar y si te ha servido esa manera de trabajar, porque yo, por ejemplo, luego he tenido otra experiencia con otras personas, con una escritora y una ilustradora, y también tenía que ver mucho por el punto en el que estaba la ilustradora, que no consiguió Sí, enfrentarse a ese proceso o a esa metodología, ¿no? Y quería saber si a ti claro. te vino bien o si tú Sí, ya la sí, sí, sí. tenías. Ujú, La tenía un poco por este taller que había hecho ujú, eh, de José, pero me acuerdo que vos en un momento me dijiste, ¿cuántas pruebas, no sé, en una de las dobles que tenía que hacer, cuántos puntos de vista diferentes de esta ilustración hiciste? No, este solo te dije yo. Me dijiste, no, tenés que hacer como 12 puntos de vista diferentes para No. elegir el mejor. Sí. Y eso sí que no lo sabía me sumó un montón, porque en serio que Ujú. empecé a mirar distintos puntos de vista distintas maneras de contar lo mismo y me parece que le da mucho más riqueza al trabajo después. Hombre, claro, porque además Sí. hicimos ahí un proceso de destilado, es decir, cuando habían ciertas páginas que no terminaban de funcionar y tú hacías ese proceso y de ahí extraías las cuatro mejores y luego yo te daba feedback y a lo mejor la que elegíamos tú hacías un par de versiones Ujú, y tal y cual y al final es un proceso de destilado. En cambio, cuando sí, sacas una opción y esa es la opción, no hay ningún proceso, es por lo que se te ha ocurrido. Y por supuesto no ujú, suele tener la misma calidad claro. que cuando haces ese proceso de destilado y de toma de decisiones, ¿no? Que a veces, cuando ya vas fluido porque tienes experiencia y tal, todo ese proceso sucede de manera mental, pero al principio no, Claro. claro. Sí, sí, Pues sí, 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 sí. pues sí. Mm, Y después otra cosa con el tema del lenguaje y de la técnica, que a mí me costaba, bueno, que fue una de las cosas que trabajamos, de decir, bueno, qué lenguaje uso, porque estaba como un poco confundida con lo que había pasado antes. ujú, Eh, hice varias pruebas y lo fuimos como desarrollando mejor. Y me acuerdo que vos me dijiste, no hagas, porque yo había hecho un pedacito de una ilustración. Y ujú, me dijiste, no, hacela entera, porque cambia un montón cuando vos haces la ilustración entera o cuando haces una parte. ujú, Eh, claro. entonces eso también, y lo mismo hacer varias, porque a lo mejor, no sé, una ilustración de día o de noche, el lenguaje cambia un montón y qué recursos vas a usar para aplicar la luz en una escena Ujú, de noche y que ujú. conviva con el lenguaje, como que todas esas cosas también las fuimos trabajando. Sí, para mí ese proceso fue precioso
porque, bueno, esto viene de un concepto de un ilustrador, tiene un curso en doméstica que hice, que, ay, ahora no me acuerdo, creo que se llama Daniel... Ah, soy fatal con los nombres, da igual. Bueno, el caso es que me gustó mucho el concepto que planteaba de que como parte del proceso tienes que hacer una página madre, o sea, elegir una Claro. página que tenga ciertos elementos que sean muy representativos del proyecto, del libro, pues ya sea porque salen los personajes, porque sale contexto, porque hay un poco de todo, ¿no? Y que hagas pruebas con esa página madre. Entonces, que hagas Sí. esa ilustración entera y que si necesitas hacerlo de 2 o 3 maneras diferentes, porque tú, por ejemplo, cuentas mucho con el color también y con cuánto concretas ciertos elementos, ¿no? Mm. Y cuánto color le metes a ciertas cosas o no y tal. Y aparte, yo considero que tú, por ejemplo, tienes un lenguaje que es muy realista, urban sketching, sabes que es más ese lenguaje más adulto quizás, y luego haces una especie como de adaptación para que todo esté al servicio de la narración, simplificando un poco el Claro. lenguaje, pero donde quizás los personajes sí que están como un poco más cartoonizados, digamos, o simplificados, pero luego Ujú. el resto suele ser, o sea, los contextos suelen seguir siendo como muy realistas y tal, ¿no? Porque para ti también en tus historias es muy importante ese contexto, ese dónde suceden las cosas, ¿no? De qué estamos Sí. rodeados. Entonces, no sé, como que pudiera bastarte el tiempo de hacer este experimento de concretar más los fondos, menos, meterle más color, menos, que pudiéramos investigar qué transmitía mejor, ¿no? O sea, o qué Ujú. llevaba mejor el ojo hacia donde lo que tú querías, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, y es eso, es que no, no solemos hacer este tipo de formación porque tiene que suceder desarrollando el propio proyecto. O sea, nadie te puede formar a hacer esto si no estás haciendo un proyecto. Sí. Es muy Sí, a lo guay. mejor pensás que es una pérdida de tiempo o porque, claro, me acuerdo que tenía que hacer la ilustración entera en 3 lenguajes distintos y es un montón de tiempo, pero está Mm, buenísimo hacerlo, ujú, porque además a mí lo que antes me pasaba un montón es esto de compararte con otros y ver ujú. un libro o una ilustración y que te encanta cómo está resuelto de la manera que lo hizo y cuando vos lo querés, no sé si imitar o hacer algo similar, no te gusta o Ujú. no te No representa encuentras. tanto, Sí, sí. sí, sí, no te hallas. Mm, Eh, claro, entonces me parece que está buenísimo mirar referencias y otros ilustradores y todo, pero hay un momento que tenés que parar de mirar y concentrarte en vos y empezás a eso, ir comparándote vos mismo en tu evolución de las sí, diferentes maneras. claro, porque además es que hay un proceso ahí de que tú has ido experimentando y haciendo muchas cosas y resolviendo de muchas maneras y cuando te enfrentas a esta ilustración o a desarrollar este proyecto, de pronto, pues lo que tú decías, es una toma de decisiones brutal y no vale con que abordes cada ilustración como si fuera algo único. Tienes que tomar una serie de decisiones en las que Sí, luego, insisto. con las que luego te vas a quedar para todo el libro. Tiene que haber coherencia total. Entonces, por eso también es muy importante que te cuestiones ¿por qué estoy coloreando así? ¿Por qué estoy eligiendo esta paleta? ¿Por qué le estoy dando esta importancia al fondo? ¿Por Claro. qué estoy componiendo la escena así? Em, y también eso, esos valores, ¿no? En plan, yo, o sea, ¿cuál es mi objetivo? Recuerdo que también fue muy bonito el plantear cuáles son las prioridades a nivel narrativas, a nivel emocionales, ¿no? En plan, a nivel emocional, ¿tú qué querías transmitir? ¿Qué es lo más importante que tú quieres la huella emocional que tú quieres dejar en el libro? Mm. ¿Quieres que sea más, que quieres que sea triste y nostálgico? ¿Quieres que sea esperanzador? ¿Quieres que haya una sensación de unidad, ¿no? De, mira, he juntado mis dos mundos, ¿no? Y he hecho un cierre súper Ujú. bonito, entonces me he quedado en paz con mi pasado, con mis raíces, ¿no? Quiero generar una sensación como de esperanza al futuro. Entonces, todo eso, que es muy abstracto, también, o sea, entonces, Sí. tomar esas decisiones y luego hacerte las preguntas de a nivel de ejecución gráfica, ¿todo esto está al servicio de eso que me he Exacto. propuesto? ¿No? Mm. Entonces, hacer
esa conexión es, o sea, por eso yo disfruté tanto con tu proyecto, Sí, porque sí, sí. entramos en estas cuestiones que muchas veces la gente las desarrolla de manera intuitiva o no las desarrolla. Y es muy bonito darles nombre, espacio, Sí, reflexión, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Mm. Y Y también bueno, ahí, dime. sí, perdón. No, que me acuerdo que ahí yo todavía estaba como un poco en duda de ponerle con la figura humana. Yo siempre dibujaba animales, Mm, paisajes y le huía un poco a dibujar personas. Y justo la historia que quería contar estaba llena de personas. Entonces también fue un trabajo, bueno, ¿cómo voy a hacer esas personas? Porque me parecía que me salían como demasiado aniñadas ujú, y no las quería mostrar así. Y ujú. lo que estuvo bueno de eso es que después, por eso para mí también fue una coincidencia, o llámala como quieras, que este nuevo proyecto para el que me llamaron a hacer también estaba lleno de personas. Entonces a la hora de sentarme a hacer ese trabajo fue como que, bueno, todo este trabajo del lenguaje de las personas, de Es un cómo entrenamiento. aplicar el color, claro, es como que todo eso que habíamos hecho antes lo pude aplicar perfectamente al nuevo trabajo. Sí, de hecho es que se ve una coherencia brutal entre el proyecto que hicimos nosotras. Cuando luego me enseñaste este otro fue de, ala, es que has Sí. sabido, o sea, has encontrado tu método y tu fórmula que luego va a ir cambiando y evolucionando porque encontrarás mejores soluciones y demás, pero has encontrado una fórmula que te permite sistematizar o sea, y mostrar realmente lo que quieres, cómo quieres y te da alas, no te limita, porque Sí. muchas veces la gente se piensa que tener estas fórmulas te limitan. Y si te limitan, no es una buena fórmula, eso está claro. Te tiene que servir para Ujú. todo. Y a mí me pareció precioso porque es que es verdad, es que son dos proyectos que están súper alineados. Bueno, ese proyecto nuevo todavía no salió, pero está en mi portfolio Ujú, porque ya subí un pedazo que se ujú, llama Mi casa especial, así que ujú, pueden ver ahí algo de lo que va a salir ahora en junio. ujú. Y luego el de Eh, luz de hogar es el que no has enseñado en ningún sitio, es secreto. eh, Secret. sí. Y qué otra cosa que hicimos ahí en la asesoría con vos fue armar el dossier, que eso también es importante. Súper Cómo importante. mostrarlo para enviarlo a editoriales em, y pensar también en actividades relacionadas con ese libro o dónde se podría leer, bueno, todas esas Exacto, o cosas. sea, como pensar en qué recorrido se le puede dar al proyecto si tú participas o Ujú. si se hacen acciones promocionales o si se une a lo mejor con hacer algún peluche, algún muñeco, algún, yo qué sé, o sea, cualquier idea Sí, que permita que los editores vean que tú más o menos entiendes que la industria pues, busca también rentabilizar el proyecto y que no es solo por amor al mm, arte y que lo tienes en cuenta. De hecho, justo a mí ahora me ha salido una oportunidad muy interesante. He podido presentar una idea mía propia y lo primero que me han felicitado es por la presentación, por tener mm, en cuenta y saber, o sea, yo prever la información que ellos iban a necesitar, dárselo todo masticado pues sí, y con un planteamiento visualmente profesional, ¿no? Y es que parece que no, pero cómo enseñas las cosas importa todo. Y si tú, o sea, es que imaginaros que vosotros estáis intentando, pues eso, como vender cualquier cosa, me da igual lo que sea, y coges y simplemente, ¡pum!, lo pones delante de la persona que potencialmente lo podría querer consumir. sí. O sea, no es lo mismo que si tú lo explicas, lo Sí, introduces, haces como ese, haces, llevas de viaje a la persona a conocer y a tener la experiencia, ¿no? De conocer ese producto, esa cosa que tú has creado. Entonces, sí, sí, sí. lógicamente a todos nos gusta que nos lleven de la mano, que nos expliquen, que nos ayuden a conectar con eso, ¿no? Mm. Ujú, Sí, ujú. sí, sí, sí. ¿Y qué diferencia notaste, por ejemplo, eso, en el trabajo que hicimos juntas de cara al proyecto, a luego el mentoring que hicimos muy vinculado a tu carrera? Porque comenta un poco el punto en el que estabas cuando me volviste a escribir y surgió lo de hacer el mentoring. ¿Cuáles eran tus inquietudes? ¿Qué te estaba pasando? ¿Por qué necesitabas ayuda? Y porque quería empezar a darle, así poder encontrar una solvencia económica en lo que hacía, como, Ujú, claro. eh, y sí, a
profesionalizarlo un poco más, como a dedicarme más de lleno a eso y dejar un poco de lado todos estos trabajos que venía haciendo que estuvieron bien durante un tiempo, pero ya me cansaron. Que el otro día te comentaba que fui a una reunión en un café y fue como que desde el momento que llegué que dije, ¿qué estoy haciendo acá, por favor? Ya. Y bueno, y me dio energía para volver a casa y empezar a mandar un montón de mails. Sí me gusta. Claro, es que Sí, también, que sí. yo le decía, pues tía, vete a entrevistas de trabajo de mierda y cuando vuelvas así tienes todo el boost para hacer la parte de promoción, porque Sí, a sí. ti es una de las cosas también que más te cuestan, porque digamos que todo te ha surgido como de manera un poco fluida o natural, ¿no? A través de que el trabajo llame al trabajo, pero no tanto de que tú Sí. llames a puertas. Y claro, eso, y que todo tiene su momento, lo de trabajar en otras cosas para financiarte tal, pero es que tú tienes la capacidad ahora mismo y el trabajo y todo como para dedicarte a la ilustración. O sea, es que, o sea, de Sí. hecho, es gente que estáis escuchando y viendo, si ya habéis visto su trabajo y su maravilloso portfolio, sabréis de lo que estoy hablando. O sea que. Sí, sí. Bueno, y me pasaba un poco que estaba como perdida en cuanto a para dónde ir, que yo te había comentado, no sé si hacer una tienda online, porque Mm, eh, también me gusta, o he hecho mucho ir a ferias a vender ilustraciones, y también te ujú, había comentado que, nada, esto de relacionarse mejor con las cosas que uno elige, y como no me gusta tanto hacer trabajos por encargo, y creo que por eso un poco el diseño no me gusta tanto en sí, porque es claro, algo es muy que mercenario. nada, y, y que tenés que hablar a través del lenguaje de una marca o de lo que otra persona quiere, y que es como que el diseño está ahí puesto al servicio de lo que quieren comunicar. Y siento que en la ilustración uno puede ser mucho más genuino en eso, y Mm, tocar temas que, que te importen más. O me pasó mucho, no sé, de que me encarguen un trabajo y que me digan, ay, no era lo que yo me imaginaba. Y yo qué sé que te imaginas. ya, tío, es como, No ya, puedo bueno, estar pero es que. en tu cabeza. Entonces, Sí, sí, eso, sí. como tener que pensar los trabajos pensando en si al otro le gustará o no, como Mm, que yo te decía, siento que capaz es un poco volado creer que puedes trabajar siempre de lo que te gusta y hacer los proyectos que vos querés. depende cómo lo plantees, pero sí que se puede, claro. Claro. Ujú. Eh, Pero sí, es y verdad que bueno, conlleva un proceso y muchas veces también conlleva pasar por hacer encargos. También, o sea, sí. es que, claro, sí, sí. De Mm, todas formas, también yo pienso que se nos olvida que, por suerte o por desgracia, y esto pasa mucho cuando estamos empezando, que, que claro, es nuestra responsabilidad tener una metodología o un sistema que nos permita ayudar al cliente a aterrizar la idea, a entender lo que quiere, o sea, ese briefing, ese son sí, sacarle toda la información, el pedirle referencias o conseguir encontrar referencias gráficas o lo que sea, sí, porque en diseño también pasa. Y en diseño está como más asentado el tema del briefing y tal, pero en mm, ilustración no. Y cuando estamos empezando, que encima solemos tener, o sea, en tu caso no ha sido así porque te has relacionado más con una editorial, pero la mayoría de la gente tiene clientes que son particulares o gente que te hace encarguitos, ¿sabes? Pero que nunca ha trabajado con sí, ilustradores. Entonces, es más importante todavía, o sea, es que es un combo mortal, porque es más importante mm, todavía que tú tengas claro cómo tienes que acompañar al cliente claro, y plantear tú, pues, el momento de sacar la información, el momento de plantearle tus condiciones, un poco plantear precios, negociar, no sé qué, y que ese proceso vaya bien. Y claro, lo sufrimos mucho al principio cuando nosotros no mm, tenemos esa sistemática o esas cosas claras, ¿no? Entonces también se sufre más. sí, Mm. sí. Por eso están buenos tus cursos. Te ayudan a... Pues doy el ABC, A, B, C, D y todas las chuletas y todas las guías del mundo para que sea fácil. Sí, sí, porque es que si no dices, tío, o sea, estamos Sí, sí, perdidos, lo sí, sí, pasamos sí. mal. Es que claro, al final lo pasamos mal, pero porque es esa combinación mortal de clientes que son, no quiero decir que son malos clientes, pero son clientes que no saben tratar con creativos muchas veces y nosotros que estamos más verdes que yo que sé. Y claro, Pasa, sí, sí, pasa, pasa. sí. Entonces estabas en la tienda online.
hacer proyectos tuyos, pero buscabas rentabilizarlo, entonces había que hacer números y ver qué era viable, ¿no? Ujú, sí. Ujú, Em, y bueno, y lo que, o sea, ahora estoy en un punto que me encantaría poder conseguir un agente ujú, para justamente que se encargue de todas esas cosas que a nosotros no nos gustan. ujú, Em, y que yo soy tan mal haciendo porque es eso, de venderte, de promocionarte, odio, o no me mm, sale, no. ujú, Entonces, bueno, para lograr hacer eso, un poco que todas esas ideas que yo tenía, vos me las ordenaste un poco, me dijiste, bueno, establezcamos objetivos, mm, organizate, establece objetivos principales y el paso a paso de qué tenés que ir haciendo para llegar a eso. Y bueno, y empezamos a pulir bien el portfolio que yo tenía, pero había quedado un poco viejo algunas cosas, tuve que sacar cosas mm. viejas, sumar nuevas. Claro, es que yo me estoy acordando que cuando empezamos, claro, tú tenías cosas de diseño, cosas más realistas, cosas más infantiles hechas a mancha. Había como Ujú. mucha Sí, diversidad sí, y no sí, se sí. apreciaba como una coherencia y algo que yo sé que es un poco putada y porque habrá gente versátil que sea versátil y siempre sea versátil y entonces habrá que ver en esos casos específicos que ahí incluso casi que es más importante todavía tener orientación o buscar, ¿no?, asesoramiento porque domar y mostrar y ordenar la versatilidad es muy difícil. Tú no tenías tanta versatilidad, o Sí, sea, no era algo tan preocupante, pero sí que veía que estabas en un punto en el que tú tampoco sabías muy bien ni hacia qué mercados te querías enfocar, ni de qué maneras querías claro. ganar dinero, ni qué lenguaje disfrutabas más y con qué lenguaje te querías como enfocar más. Ujú. Y entonces tuvimos que hacer ese proceso también de toma de decisiones. Y, y obviamente, de nuevo, el portfolio tiene que estar como al servicio, o sea, te tiene que dar alas, ¿no? Te tiene que permitir abordar muchas cosas. Entonces también tuvimos que hacer un proceso de detectar qué es aquello que realmente tú sumas, ¿no? O sea, cómo Mm, aportas, cuáles son tus fortalezas, ¿no? Que también lo hemos hecho mucho ahora al tener que darte a conocer y tener que escribir un email, ¿no? sí, De presentación para mandar a, pues, a sí, editoriales o a empresas o a agencias. Y es verdad que nos cuesta mucho ver todo eso solos. Es que exacto. es dificilísimo. Sí, sí, sí. Y que vos lo hiciste tan bien, porque yo te dije, yo no sé qué tengo bueno. Y vos empezaste, bueno, yo empiezo. Ah, pues Y ta, me ta, empezaste a ta, ta, nombrar. ta. Em, sí, sí, sí. Pero Sí, lo pero es más verdad que importante, espera, espera, pero aquí lo más importante, perdona que te corte, pero ¿tú te sentiste identificada con las cosas que yo dije o me las inventé? sí, no, no, Ah, no, sí, sí, bueno, sí, sí. ah, bueno, o sea que Sí, no pero estoy viste loca. que siempre es más fácil hablar del otro que de uno mismo. Por supuesto. Para eso yo también tengo que Oh, buscarme mi mentor, o sea, mis mentores, mis exacto. coach, mis terapeutas, porque todo lo que yo enseño no me lo puedo aplicar a mí misma, es una mierda. Sí, sí. Y sí, Claro. hablando de eso, es como que yo desde, no sé, desde que empecé con la ilustración, que siempre quise como la figura de un mentor. Como Claro. que me parece re importante, como alguien que te guíe, que te vaya diciendo, no sé, tus fortalezas son más para este lado, porque no probás tal cosa. Eh, Ujú, no sé, ahí como alguien que te esté guiando un poco, porque vos de golpe te vas de la facultad o de un taller o lo que sea y estás solo ujú. tomando como un montón de decisiones. Eh, O no que tomando bueno, ninguna, que también, sí, ¿sabes? O sea, es eh, como... sí, sí, que Sí, es re sí, difícil y me totalmente. parece que está buenísimo lo que Mm, haces en eso. mm. Sí, sí, sobre todo yo lo que veo o lo que me he dado cuenta es que he de decir que yo tengo una suerte porque a mí mi familia, de hecho, esto no sé si lo he contado alguna vez, pero la razón por la que yo tiendo a cuestionarme mucho las cosas o a reflexionar sobre las cosas, a preguntar para qué esto, o sea, obviamente yo en mis 20 fui avanzando sin tomar decisiones, sin que nadie me guiara y claro, pues iba como más Ajá, fatal, ¿no? Por la vida. a los O sea, tumbos. claro, pero luego reconecté con algo en lo que me habían educado y dije, coño, pero si es que esto es una maravilla, que fue que a mí mi familia, pues eso, como que me ha forzado a pensar a través de preguntas, ¿vale? O sea, a Ujú, mí, por ejemplo, mis padres, cuando era pequeña y hacía y la liaba, me castigaban a escribir redacciones.
Entonces me decían, Io, ¿por qué? O sea, escribí una redacción de 2 páginas de por qué tu hermano no es idiota. Porque le había llamado idiota. O ¿por qué hay que desayunar todas las mañanas? Y bueno, Qué y mi heavy. madre guardó todas esas redacciones y luego en un álbum que me hizo las metió todas en un Mm, sobre. Y yo tengo ahí redacciones de cuando era pequeña de, pues mi hermano no es idiota porque no sé qué, no sé cuántos. ¿Sabes? hay material para el libro ahí. Y claro, y me di cuenta de que ese planteamiento, ¿no? De no dar por hecho las cosas, de parar y cuestionarte. También cuando eres estudiante, tengo una charla que doy en las escuelas de arte que para los estudiantes del último año que se llama Soy ilustra, o sea, he estudiado ilustración, ¿y ahora qué? ¿No? Sí, Pregúntate, ¿y ahora qué? Pregúntate, no des por hecho de, vale, pues es que el mundo dice que ahora hay que trabajar, o es que ahora el mundo dice que toca hacer esto. Y es verdad que esa figura del padrino, de la madrina, del mentor, del maestro, se ha perdido y yo sí. lo reivindico un montón también. Aparte que hay que buscarlo en gente que a lo mejor no se dedica a esto. O sea, me refiero a Ujú, que no se dedica a ser mentor, que simplemente es claro, alguien que tú ves que tiene criterio, que admiras, que conecta contigo, tal, propónselo. Y no de sí, gratis a lo mejor, proponle, dame un precio. sí, Pero yo quiero que sí. me cojas así como bajo el ala y yo me lo voy a currar al máximo, pero claro, pero pues, hazme Mm. estas preguntas que yo no me sé hacer, ¿no? Sí, o mismo con algún colega o También, amigos que se claro. dediquen a lo mismo. A mí me pasaba siempre que me junto con una amiga a charlar de en qué estamos trabajando cada una y Y nada, aprendes y se te un montón. ocurren, sí, Sí, y te sí, sí, inspiras un sí, sí. montón. Y Sí, entonces sí, ese ida sí. y vuelta, sí, es Totalmente, bárbaro. totalmente. De hecho, cuando me surgió, porque tú sabes un poco más de esta historia, ¿no? Pero cuando me surgió la oportunidad de presentar este proyecto, justo estaba en casa de esta amiga, porque ha sido en estos Sí, días. Es mi mejor amiga. Y ella trabajó en Ilustrando Dudas un tiempito, porque ella es súper opuesta a mí, por ejemplo, ella es ultra organizada y yo ajá, vengo del caos, ¿no? Y entonces, claro, yo la contraté rollo de, Alex, necesito que me des muchas collejas y pongamos orden en todo este caos, porque yo sola no voy a poder. Entonces, esto que sí, tú dices de recurrir a colegas, entonces cuando estábamos estos días y me surgió esta oportunidad y llegué a casa de, tía, ¿qué me ha pasado esto? Me ha surgido esta oportunidad, no sé qué. Y yo le decía, pero tengo clase, entonces me voy a organizar así, voy a hacer esto que tengo que hacer como esta noche y no sé qué. no, Y ella me coge, no, lo vas a hacer ahora, porque ahora vienes con la energía, con la motivación, entonces te vas a sentar media hora, vas a hacer eso, luego ujú, ya te preparas lo otro, no sé qué, y dices, tío, menos mal que tenemos a otras personas para que nos hagan un poco así, y porque hay gente que teniendo nuestra edad y siendo muy parecidas, o todo lo que tú quieras, pero tienen unas ujú, capacidades, una visión súper diferente y todo eso suma tanto, entonces es fundamental compartir. ujú. Que por cierto te quería preguntar un poco sobre eso, para ir cerrando un poquito, porque además ya llevamos una hora y algo, Ah, que es se fue. cómo estás viviendo tú o sea, el tema de la familia dentro del mundo de la Mm. ilustración, porque ya sabes que es súper importante hacer círculo, hacer colegueo, hacer tribu, ¿no? Y claro, como viajas tanto y demás, me pregunto si tú sientes que has hecho círculo y familia en eso y si te sientes acompañada o sola. Sí, bueno, ahora acompañada por vos, porque justo terminamos hace nada la Hace asesoría, así nada. que Y eso estuvo hemos tenido genial. un momento pero es que no quiero dejar de hablar contigo, ¿verdad? Es como, Y- y- sí, 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 que encima te tengo que seguir mandando mails para ver cómo va avanzando, que la ha eso está, engañado. sí, que eso está bueno porque me obliga a mí, que es lo que decíamos antes, y yo me dice, no, sí, tenés que hacer esto y seguí mandándome mails, entonces yo ya sé que te tengo que mandar a vos mails y no puedo. También es mi Eh, manera de engañarte para tener yo la excusa de seguir en contacto contigo. sí, sí, sí. Claro. Em, no, pero esto te lo comenté y sí, y me pasa de sentirme muy sola estando viajando, más, sí, como no estar en relación con gente que hace lo mismo, porque es lo que yo te comentaba, no sé, en Noruega una amiga que había estudiado conmigo en la universidad estuvo unos meses y también nos juntábamos a trabajar. Y está buenísimo, y a mí me hace re bien porque es como que hablamos el mismo idioma, ¿viste? Eso Total. está buenísimo. Que si no te sientes muy Eh, marciana, claro.
Y por eso también me encantó ir a Bolonia, porque conocí un montón de gente que estaba en la misma y que enseguida éramos cada uno de un país distinto capaz y te pones a hablar y enseguida Sí. conectás. Y eso está buenísimo. Y siempre me pasó un poco de sentirme un poco rara porque, bueno, porque vengo de una ciudad súper chiquita que de ilustración no hay nada. Y bueno, en Oslo, la verdad que tampoco había mucho. En Ya, Buenos tío, me Aires parece sí, muy loco. Sí, en Buenos Aires sí, sí, pero me parece muy loco que en los países nórdicos y tal, que no haya, que sí. son países tochos, ¿sabes? O sea, vale, es verdad Ujú. que hay poca población quizás, ¿no? Pero no Bueno, sé. esta amiga mía era mucho más extrovertida que yo, ¿viste? Entonces enseguida Mm, entró a Facebook y armó un grupo para juntarse a ilustrar en un parque con gente que no conocía. claro. Y enseguida, ya no hacía ni una semana que estaba en Oslo, que ya había conocido gente, se había juntado. Y es como que yo tengo otra personalidad, ¿viste? Que me cuesta un poco más hacer grupo y eso. Eh, pero bueno, ahora estoy con ganas de vivir en alguna ciudad, que justo el otro día lo hablábamos. Australia se termina porque se termina la visa. Ujú, Yo tengo la posibilidad de irme a Europa porque tengo pasaporte italiano, bueno, por esto de ujú, mis bisabuelos. Entonces, eso, estoy buscando ahora una ciudad donde pueda tener un poco más esa contención y ujú. juntarme más con gente. Ya, Y yo es que bueno, lo que... te estoy engañando para venir a España. Sí, sí, sí. Que sí, que está ahí, está muy presente. Pero bueno, esta amiga mía es de Buenos Aires y ella Ajá. también todas las semanas hacían reunión y lo siguen haciendo, hacen reuniones para juntarse a dibujar y trabajar cada uno en lo suyo. Y yo he ido a alguna de esas reuniones y está buenísimo, te aporta un montón, conoces un montón de gente. eh, Total, total. Sí, sí, sí. ¿Y en Sydney no pasa nada? Es que no me lo creo. O no lo has buscado todavía. Capaz que yo estoy un poco cerrada en ese A sentido. ver, es que también, quiero decir, hay una cosa que no se habla tanto, que lo podemos hablar algún día, te vuelvo a invitar y hablamos solo de tema vivir viajando y Ajá, gestionar la vida viajando, porque tiene una complejidad, porque quita mucha energía, consume mucha ajá, energía. Y no tener esa sensación de hogar o de que todo se mueve todo el rato también hace que no puedas priorizar ciertas cosas que tú sabes que te hacen bien, pero que ya dices, tío, es que no me da la vida, ¿sabes? sí, 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 ¿Verdad? Que es un son temón. muchas, sí, son muchas cosas que tenés que ir resolviendo, como de nada, de encontrar dónde vivir, de dónde trabajar, cómo te vas a mover. Eh, ¿Dónde tener buen wifi? ¿Verdad? sí, 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 son muchas cosas. Entonces, cuando llegan, no sé, sí, es algo que tengo que hacer de tratar de encontrar gente, pero ahora también me estoy yendo dentro de poco, entonces, viste. Claro, ¿y para Eh, qué? Claro, lo entiendo, lo entiendo. Y que y el, aparte como y, estás entre ese llegar y en ese irte, claro, no puedes estar como disfrutando tanto del presente porque tienes que ir ya no. como investigando y construyendo ese futuro movimiento, ¿no? Sí, eso es importante, el Bueno. disfrutarlo de ahora, ¿no? Sí, El sí, sí, momento. sí. Que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos muy al principio, ¿no? De que también quitarle esa presión a la ilustración con el tema del dinero también te permite mucho más disfrutarlo, porque a mí una de las cosas que me fascinaba y decía, joder, menos mal, qué gusto, que disfrutaste muchísimo del proceso, o sea, Ujú. incluso, sobre todo del proyectoring, ¿no? O sea, de tu proyecto de luz de hogar, pero ¿es la luz del hogar o es luz de hogar? Que no me acuerdo. Luz de hogar. Luz de hogar, vale. Pero incluso también durante el mentoring, aunque hacías cosas o estabas en situaciones, porque por ejemplo te pilló la mitad en Argentina viendo a la familia y luego viajando y no sé qué, Sí, 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 sí. pero aún así yo siento que tú tienes mucha capacidad de disfrute del trabajo. Y, y se nota, creo que tu trabajo y Claro. tu forma de ser también lo transmiten, ¿no? Como que gusto y rin. Sí, sí, sí. Bueno. Yo, sí, la verdad que sí, que dibujando puedo estar todo el día y se me pasa la hora y no hago nada más y sí, eso está bueno ahí. Me Bueno, doy cuenta cuando hago otro tipo de cosas. claro, claro, exacto, por contraste, ¿no? Por Ujú, análisis comparativo. Bueno, pues total.
Angie, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido. He de decir que me hizo mucha ilusión cuando tú fuiste la que propuso hablar de esto, porque es verdad que, claro, yo también tengo como tan naturalizado como todo el trabajo que hago de asesoramiento y tal, y a veces enseñar un poco, ¿no? Las entrañas de ese trabajo que se realiza y del impacto que genera o del entrenamiento tan guay que supone para luego enfrentarte mejor a tu carrera o esa toma de decisiones que acelera muchísimo también el proceso porque, pues eso, porque andamos así muy, muy perdidos, ¿no? Y muy enredados. Y así que muchas gracias también por haber sido tú la que propusiste esto. Tengo No, tantas ganas, tío, de que salga el libro de Mi casa especial. sí. Mi casa especial, tengo muchas ganas de que te fichen gente del mundo, editores, agentes, por favor. O sea, el libro de Luz de Hogar, que es precioso y que toca un tema precioso y que medio mundo tiene esa realidad, ¿verdad? Detrás, a Sí, nivel sí, sí. familiar. Y que además es un librito que es una pequeña historia, pero que para mí es que se me ponen los pelos de punta porque además estoy súper orgullosa de cómo lo conseguiste cerrar. ¿Sabes? De cómo termina la historia. Porque el Ah, vos concepto ahora estás hablando, no, estás hablando de Luz de del que hice Hogar, porque Luz de Hogar. Ok, ok. claro, Ah, que es ok. el que quiero que fichen y que Te publiquen quiero. para que, Sí, claro. lo tengo que Sí, enviar. sí, sí. Sí, sí, Eh, sí, sí. sí. Eh, no, igual volviendo a que me agradeces por eso, pero para mí es como un espacio, para mí es como una terapia Mm, de cualquier creativo, como eso, contar con un mentor y poder trabajar estos temas que a uno le interesan y tener esa supervisión y nada, está buenísimo. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga. Me parece una inversión para uno mismo mm, súper, como que no se, mm. no se van a arrepentir. No, y además yo me lo paso tan bien y lo disfruto tanto Se y me nota. siento tan agradecida de poder hacer este proceso, aunque precisamente, y tú lo has vivido conmigo, porque justo todo lo que hemos trabajado juntas te ha pillado en medio de todo mi tsunami familiar de salud y todo eso, y yo lo sufro también a veces cuando no puedo responder exactamente a los tiempos o lo que sea, pero también es que es mi trabajo favorito. O sea, me hace muchísima ilusión hacer ese equipo y descubrir cosas juntas, ¿no? Me parece como una exploración súper emocionante y que además siempre sirve. O sea, es que da igual el punto en el que estés, da igual lo que hagas, da igual las dudas que tengas, es que siempre hay avance, siempre hay claridad, siempre hay construcción, ¿no? Y sobre Sí. todo, eso, disfrute del proceso, que para mí es lo más importante, porque si eso no existe y se vive desde el sufrimiento, desde la presión, desde la ansiedad, desde el miedo, desde la comparación, es que no tiene sentido Sí, que lo estés no, no, haciendo, ¿no? Entonces, si estás total, viviéndolo así, entonces más todavía hace falta que te busques a alguien para que te reconfigure un poco la programación para poder disfrutarlo y total. vivirlo Sí, guay, sí, sí. ¿no? Sí, y también que sea algo tan así personal de uno a uno. Mm, Me parece claro. que se logran cosas mucho mejores que cuando, o sea, en un grupo también está buenísimo porque tenés un montón de opiniones ajenas, pero enfocarte así tanto en vos y Mm, está sí. buenísimo. No, y que además es Lo que haría, lo harías todo el lo haría. tiempo, ¿no? Contratada forever, adopción total indefinida for life. Oye, Sí, sí, pues sí. es cuestión de hablarlo, Angie? No me des el alta. No, pero además es que molaría que en realidad fuera viendo como un trasvase de mentores, ¿no? O sea, es como un tiempo conmigo, pero luego tengo. Y Claro. vienes tú ahí toda emocionada de. Y he conocido a no sé quién, y mira, y entonces pues voy a continuar el mentoring con esa. ¡Vuela! Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues nada, Angie, un Bueno, placer. Gente, id a cotillear su trabajo si no lo habéis hecho ya, porque es maravilloso. Editores y agentes del mundo, ficharle el proyecto de Luz de Hogar que mola todo. ¿Eh? Y Angie, bueno, manda muchos emails, por favor. Espero tu report de cuántos sí. emails has mandado. Un beso muy fuerte. Dale, yo. Mil gracias. Chao. Gracias. Beso. Bueno, gente, ¿qué os ha parecido? Ay, qué bonita que es Angie, tío. Es que me la como, es un amor. Es un amor y ha sido, o sea, un privilegio, un honor, un gustazo
trabajar con ella, es una Ilustra Pro, pero vamos, y tiene la suerte de tener claras muchas cosas que pues muchos de nosotros no teníamos, ¿no? O sea, una cuestión de mentalidad y de actitud que creo que le ha abierto muchas puertas a lo largo del camino, que le ha permitido disfrutar y vivir muy bien todo este proceso de tomar muy buenas decisiones y ostras, qué suerte también, ¿no, Angie? Tener eso incorporado, porque muchos de nosotros hemos tenido como que pelear ese cambio de programación, ese cambio de actitud, ese cambio de mindset, pero todo lo que has compartido creo que ha sido súper valioso y gente, si os ha gustado, dadle amorcico del bueno en los comentarios. Y para terminar, recordar que este programa está patrocinado por nuestro maravilloso sponsor, Drawfolio, www.drawfolio.com. ¿Qué es Drawfolio? Pues es la plataforma, la mejor plataforma para hacer tu primer portfolio web cuando estás empezando y te estás profesionalizando. ¿Por qué? Pues porque es barata, porque es súper fácil, porque está en castellano, porque además tiene tienda online. También la propia tienda te permite, si creas productos, por ejemplo, digitales, como plantillas, como clip art, colecciones de clip art, como cosas así, también puedes venderlas. Tiene obviamente como sus limitaciones, pero a mí me parece que es algo bueno porque cuando te metes una de estas plataformas que además valen una pasta, o sea, es Adobe Portfolio, Squarespace, otro tipo de estas, hay tantas opciones que te pierdes por el camino. En cambio, con Drawfolio, tú te montas la cosita súper básica, te haces tu logo, tienes claras las secciones de tu web, tienes claros los proyectos para el portfolio, le das un poco ahí le metes un poco de energía y de tiempo a entender qué cosas puedes diseñar y personalizar y le das así una lavadita de cara a las plantillas y hacen su función. Si es que eso es lo más importante. O sea, la gente flipa cuando yo le digo, si tú tienes el trabajo preparado y tienes un logo y tienes clara la estructura de la web, en una hora la tienes hecha. O sea, en una hora tienes tu web, tu primer portfolio web y la gente es como, sí, claro, venga ya. Digo, ¿quieres que lo hagamos? Vamos a hacerlo. O sea, yo con mis alumnos de precisamente de mentoring, las asesorías, o sea, lo hago muchísimo del seguimiento con mis mentores. ¿Y por qué recomendamos Drawfolio? Porque precisamente es que es tan sencillo que no se convierte en una piedra más del camino, que es que al final la gente se hace unos enredos con el tema de, sí, es porque he decidido que voy a aprender yo WordPress, anda ya. O sea, bastante nos cuesta encontrar tiempo para dibujar y para hacer los proyectos que tenemos que hacer, como para encima enredarte. Eso es procrastinar, eso es procrastinación, pero de la buena, ¿vale? O sea, olvídate, paga una suscripción anual, que está genial de precio, que además tienes un 10% en la descripción de este vídeo, ¿vale? O de este podcast, y hazlo ya, y olvídate, y concéntrate en dibujar, que es lo que tienes que hacer. Así que bueno, gente, pues si no tienes tu portfolio, ya sabes dónde tenerlo. Y si ya lo tienes, espero que le estés metiendo mucha caña a promocionarlo, a darlo a conocer, a moverte tú, a hacer networking y a pensar de qué maneras puedes seguir avanzando en tu carrera. Te mando un abrazo muy fuerte y seguimos hablando la semana que viene. Os dejo con Pat Salem.